Welcome, dear students, to your online class number 1. Remember that we are in week 2. Our learning objective for today is to distinguish between permanent and also temporary situations, culture, and lifestyles. Chicos, bienvenidos todos a su clase número 1. Recordemos que estamos en la semana 2 y nuestro objetivo para hoy es distinguir, o bueno, para esta semana, recuerden que esta es una grabación que ustedes deben ver. En esta grabación les voy a mostrar qué es lo que vamos a trabajar durante toda esta semana 2. ¿Listo? Además de eso, la idea es que ustedes tomen nota del vocabulario, las voy a dar explicación gramatical de los tiempos que vamos a manejar en clase y vamos a hacer algunos ejercicios o ustedes van a preparar unos ejercicios en casa para que podamos practicar en clases sin problema. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a tener en cuenta en nuestro lesson plan es permanent situations using present simple and also temporary situations using present progressive. Vamos a hablar de presente simple y presente progresivo y el versus, las diferencias entre sus estructuras. Entonces, aquí tenemos simple present, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos el presente simple. ¿Con qué iniciamos la oración? Siempre con el pronombre. Entonces aquí tenemos los pronouns, los diferentes pronombres que tenemos en inglés, I, we, you, they, he, she, it. El verbo es lo segundo que utilizamos y el verbo puede ser o el verbo to be o un verbo regular o irregular, ¿cierto? O sea, un verbo diferente al verbo to be y un complemento. El complemento cuando utilizamos el verbo to be puede ser una descripción, un lugar, un tiempo. Aquí tenemos diferentes ejemplos de armar estructuras o armar oraciones en presente simple. Entonces tenemos, como ustedes pueden ver, siempre un sujeto, tenemos un verbo y aquí tenemos que recordar cuáles son estas reglas del presente simple porque aquí dice he likes, entonces porque con you no decimos loves, sino decimos solo love, porque con she utilizamos el brushes, bueno, ahorita lo vamos a recordar. Y complementos. Entonces tenemos I am a fireman, we are heroes, he likes burgers, you love vegetables, she brushes her teeth, it has many habits, they drink 8 glasses of water. Entonces son diferentes oraciones que nos demuestran qué es el presente simple. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio de la clase que ustedes pueden practicar en casa y traerlo pues ya resuelto para la clase. Y es el verbo to be en presente simple. Entonces lo que ustedes van a decir es estas oraciones cómo quedarían en afirmativo con el verbo to be. ¿Cuál es la conjugación correcta? En negación y en pregunta. Cada uno va a hacer su participación en clase. Luego de eso vamos a ver los usos del presente simple. Entonces, primero en presente simple utilizamos, como dice acá, la forma básica del verbo. ¿Listo? O sea, el infinitivo del verbo. Entonces aquí, it is used with the base form of the verb. The second use, to talk about habits and customs in present. Lo utilizamos para hablar de hábitos en el presente. To talk about general facts. Lo utilizamos para hablar de hechos en general, cosas que siempre son verdad. Y también acciones que están agendadas. An action that is scheduled. ¿Ok? Una acción que está agendada. Si yo digo, bueno, el domingo tengo cita en el odontólogo, ¿sí? Ahí ese tengo va en presente simple porque tengo algo agendado. Lo mismo para cuando tengo un viaje, si lo tengo agendado, lo utilizo en presente simple. ¿Qué debemos entender del presente simple y cuál es la regla más importante? Entonces, ya vimos el presente simple con el verbo to be y las estructuras, ¿sí? Me voy a devolver un poco. Aquí ya vimos el presente to be. ¿Cómo organizamos el presente to be? Recuerden que el presente to be tiene unas estructuras diferentes a los otros verbos. Entonces, cómo afirmo, cómo niego y cómo pregunto. Esto simplemente es un recorderis de lo que ya debemos manejar. Ahora vimos el uso, ¿no? ¿Cuándo utilizo el presente simple? Ya lo tenemos claro. Para cosas que están agendadas, para verdades absolutas, para hábitos, ¿sí? Entonces son cosas de cierta manera permanentes. Y ya que tenemos claro, entonces, las estructuras con el verbo to be,
Tenemos claro cuándo utilizo el presente simple. Ahora vamos a hablar de una de las reglas más importantes del presente simple, que es agregarle S o ES al verbo. Pero ¿cuándo se va a hacer? Y aquí lo tenemos en pantalla. Solo se le agrega S o L o ES al verbo cuando it is a third singular person sentence, the sentence is affirmative, and the sentence is in simple present. Si se cumplen estas tres, listo, estas tres reglas, estas tres condiciones, vamos a aplicar la regla que es agregarle S o ES al verbo. ¿Cuándo? Cuando la oración tenga una tercera persona en singular, la oración sea afirmativa y esté en presente simple. Se tienen que cumplir estas tres condiciones. Si no, no modifico el verbo. Entonces, si es una oración negativa, ¿modifico el verbo? No, no lo modifico. Si es la oración tiene el you, el I, el we o el they, ¿modifico el verbo? No, no lo modifico. Y si la oración está en otro tiempo, ¿lo modifico? No, no lo voy a hacer de esta manera. ¿Listo? Agregándole S o ES. Entonces, si cumplen esas tres condiciones, ¿cómo sé cuándo agregarle solo la S o cómo sé cuándo agregarle la ES? Entonces ustedes pues me imagino que ya manejan esto, que es precisamente si el verbo termina en O, X, CH, SH, SS o Z, debo agregarle ES al verbo. Entonces tenemos el ejemplo con I miss, yo extraño, y si digo él extraña, como es tercera persona, entonces digo he misses. I finish, she finishes. I go, it goes. I fix, he fixes. También tenemos que tener en cuenta que si el verbo termina en consonante y luego hay una Y, a consonant, then a Y plus Y, you have to add I y S. Tenemos que agregar la IS. Como I study, he studies. I cry, she cries. Pero si el verbo termina en una vocal y luego va una Y, como lo vemos aquí en pantalla, I plays, she plays. Solo le agrego la S. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, profe, pero entonces ¿cuándo le agrego solo la S? En todas las terminaciones diferentes a estas, ¿sí? O sea, si cualquier terminación, si el verbo tiene una, termina en cualquier letra diferente a estas que vemos acá, se le agrega S. Entonces, si el verbo termina en K, como no es ninguna de estas, ni tampoco de esta regla de la Y, entonces solo le agrego la S. Entonces, si digo el verbo drink, que es beber, entonces digo I drink, he drinks. Tenemos una excepción, an exception. ¿Cuál es? El verbo have. Si ustedes dicen, ay, bueno, si el verbo termina en E, entonces le agrego la S y que me queda haves o haves. No, eso no existe. Esta es una excepción a la regla y el verbo have en tercera persona nos queda has. Es el único que incumple la regla. Entonces aquí tenemos cuáles son las estructuras para todos los verbos diferentes al verbo to be. El verbo to be ya vimos sus estructuras, son diferentes. Y ahora, ¿qué pasa con todos los otros verbos diferentes al verbo to be? Siguen estas estructuras. Para afirmar, entonces tenemos pronoun, verb, and complement. What happens if we have third person? We have to add es or es. Like, I work every day. She works every day. ¿Qué sucede para negar? Entonces ustedes dirán, en la negación aparece el auxiliar y luego el auxiliar va el not, que es la negación. Como ya tengo el auxiliar, que es el das o el do, no necesito modificar el verbo. En las negaciones, por eso, en las negaciones y en las preguntas, por eso no modifico el verbo, porque ya tengo el auxiliar. Y el auxiliar das se utiliza para terceras personas, she, he, it, y do lo utilizo para el resto de los pronombres. Entonces aquí tenemos un ejemplo. It does not make sense, como no hace sentido. You do not drive on the left-hand side of the road. Puedo decir does not, o puedo decir do not, o puedo decir doesn't, que es la contracción, o don't. ¿Listo? Y para preguntar, como siempre, hago referencia para preguntar, es muy fácil porque algo debe pasar de primeras. ¿Qué es lo que debo poner de primeras en la estructura? En este caso, si ustedes se dan cuenta, es el do y el das lo que pasa de primeras. Si quiero hacer preguntas yes, no question, vamos a simplemente poner el do y el das de primeras y queda la pregunta. Entonces va primero el auxiliar,
después va el pronombre, el verbo sin ninguna modificación y el complemento. Y ustedes me dirán, profe, pero entonces, ¿por qué aquí aparece una WH? Porque aquí este es un ejemplo de una pregunta WH. Entonces, si yo no quiero una pregunta WH, simplemente quito la WH del primeras y me queda la pregunta yes, no question. Y si quiero una pregunta WH, pues pongo la WH de primeras. Entonces yo puedo preguntar, ¿do you need a new degree? ¿Tú necesitas un nuevo certificado, un nuevo degree es grado, como el grado que uno obtiene después de la universidad o de una maestría? Entonces, ¿do you need a new degree? O puedes preguntar, ¿do you need a new degree? Es una pregunta yes, no question. Pero si yo quiero una pregunta WH, digo, why do you need a new degree? Aquí tenemos otro ejemplo. Who does she live with? Aquí es muy interesante esta pregunta y me gustaría que ustedes averiguaran para la clase por qué este with va de últimas. ¿Qué pasa con este tipo de preguntas cuando tenemos una preposición? Aquí es con quién, miren, con, que va de últimas. Cuando yo lo voy a traducir así. Primero traduzco la preposición que va de últimas con, después va la WH, con quién ella vive. Who does she live with? ¿Cómo respondo a esa pregunta? ¿Listo? Bueno, continuamos. Como en este momento es el momento de practicar en nuestra clase, lo que ustedes van a hacer es que me van a contar su rutina diaria. Entonces, en 5 oraciones, ustedes me van a contar qué es lo que hacen generalmente. Aquí les agregué un video donde vemos la rutina diaria, pero pues ya que somos de nivel 4, no vamos a ver la rutina como I get up, I wake up, I get up, I take a shower, o sea, con las mismas palabras y con las mismas acciones. En este video vemos la rutina, la misma rutina, pero con phrasal verbs, con diferentes phrasal verbs y diferente vocabulario, para empezar a hablar de la rutina, pero ya no en el mismo nivel, sino con un nivel más alto, un nivel 4. Entonces yo los invito a ver este nivel, a ver este video y preparar una pequeña rutina para compartir en clase. ¿Listo? Luego de eso vamos a hablar del presente progresivo. Entonces, en presente progresivo tenemos que recordar que va primero que va el pronombre. Aquí tenemos primero pronombre, he, she, it, I, we, cualquier pronombre. Luego que va el verbo to be. ¿Cómo sé cuál de estos va? De acuerdo a la conjugación. Entonces, para he, she, it utilizo el is, para we, they y you utilizo el are, y para I utilizo am. Entonces tengo que conjugarlos de acuerdo al pronombre. Después del verbo to be, ¿qué va? El verbo con ing. Y por último, un complemento. Esta es la estructura de la oración. Lo vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede con las afirmaciones, con las negaciones y las preguntas? Antes vamos a hablar de esto, de los usos. Ya sabemos que presente simple se utiliza para hábitos, verdades absolutas, cosas que agendo. Y ahora, ¿cuál es la diferencia con el presente progresivo? Que lo utilizo para, it is used for an action happening now. Utilizo la acción para lo que está sucediendo en el momento que estamos haciendo. En el momento yo estoy hablando, I am speaking. En el momento ustedes están escuchando, you are listening to me. ¿Listo? ¿Para qué más lo utilizo? Lo utilizo para muchas acciones que están sucediendo en el mismo momento. Entonces yo puedo decir, I am speaking in English while my mom is cooking. ¿Sí? Yo estoy hablando en inglés mientras que mi mamá está cocinando. Son acciones que suceden al mismo tiempo y en el ahora. También lo utilizo para to talk about an arrangement for the near future. Lo utilizo presente progresivo para hablar de un acuerdo que yo tengo en un futuro cercano. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes dicen, bueno, ¿y usted qué está haciendo el domingo a las 8 de la noche? Es que el domingo a las 8 de la noche yo estoy jugando fútbol con mis amigos, ¿sí? Entonces es un acuerdo que usted hace. What are you doing at night on Sunday? On Sunday night también pueden decir. I am playing football at 8 on Sunday. ¿Sí? También pueden utilizar el presente progresivo para eso. Y también utilizo presente progresivo para limited
period of time actions, temporary actions. Eso es lo que se significa una acción temporal. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, yo toda la vida he vivido en Bogotá, pero me salió un trabajo en Chía y estoy viviendo en Chía. Esos son acciones temporales. Entonces, estoy viviendo en Chía por 2 meses, mientras este trabajo luego vuelvo a Bogotá. Ahí utilizamos el presente progresivo, acciones temporales. ¿Listo? Entonces esos son los 4 usos que hago del presente progresivo. Y ahora hablamos de las reglas. ¿Sí? Ya tenemos una estructura. Ya sabemos que debemos utilizar el verbo to be como auxiliar. El verbo principal tiene que tener ing. Ya sabemos cuándo utilizarlo. Y ahora vamos con algunas de las reglas. Porque ¿cómo le agregan ustedes ing al verbo? Entonces ustedes dirán, pues fácil, al final del verbo le pongo el ing y ya. Tenemos algunas reglas para ese ing que las deben tener en cuenta. Es cuando un verbo tiene una sola sílaba y esa sola sílaba tiene el stress en la vocal, stress vowel, the final consonant is doubled. La última consonante es duplicada. Sit, sitting, cut, cutting. Y también tenemos este ejemplo, if the stress is on the last syllable. Si tenemos el estrés en la última sílaba, cuando tenemos 2 sílabas y el estrés está, o sea, el acento está en la última sílaba, en ese momento duplicamos la última consonante, como begin. Entonces, el estrés, o sea, el acento está en begin, por lo tanto, en la última consonante se duplica, beginning. ¿Listo? También tenemos esta regla. Si el verbo termina en IE, esa IE se convierte en Y y se le agrega el ING, line. Si el verbo termina en E final como come, quito la E final y le agrego ING, coming. O si el verbo termina en doble E, en ese caso como agree, ya no se le quita ninguna E, sino simplemente se le agrega ING. A los demás verbos, todos los demás, simplemente se les agrega ing. Estas son las reglas que tenemos que tener en cuenta para agregar el ing al verbo. Y ahora sí, vamos con las estructuras. Entonces, como les decía, tenemos un pronombre, cualquiera que este sea, auxiliar, el verbo to be conjugado perfectamente, o sea, el are, is o am, el verbo con ing y un complemento. We are riding camels. The sun is shining now. Para negar, es muy fácil. Inglés siempre es muy fácil. Es exactamente lo mismo, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solo que agregamos el not. They are not having a driving lesson. Si yo quisiera decir, ellos están tomando lecciones de conducción, o sea, no lo quiero negar, sino que lo quiero afirmar, simplemente le quito el not y ya. They are having a driving lesson. ¿Sí ven? Es muy fácil. Por lo tanto, para negar es simplemente agregarle el not después del verbo to be. Y ustedes me van a preguntar, profe, ¿y podemos contraer? Claro que sí. Este are not puede quedar aren't y este is not puede quedar isn't. She isn't or is not meeting Charlie. Por último, para preguntar, como siempre les digo, es muy fácil, simplemente debemos poner algo de primeras. Algo de la estructura de la oración la ponemos de primeras. En este caso, como ustedes pueden ver, ponemos de primeras el auxiliar be. ¿Listo? Entonces va el auxiliar be, pronoun, verb with ing and complement and the question mark. Are you uploading the photos? Y si quiero una pregunta WH, pongo la WH de primeras. When are you uploading the photos? Why is the computer working bad? ¿Listo? Así es que realizamos las estructuras en presente progresivo. Aquí es donde ustedes dicen, bueno, aquí es donde ustedes ya pueden decir cuáles son las diferencias entre presente simple y presente progresivo. Aquí tenemos algunas expresiones que nos diferencian. Cuando ustedes vean estas expresiones de tiempo o adverbios de frecuencia, ustedes van a decir, tengo que utilizar presente simple. Y si ven estas expresiones, saben que deben utilizar presente progresivo. ¿Cuáles son estas? Entonces, para presente simple, always, every, often, normally, usually, sometimes, seldom, never, first, then. Present progressive, at the moment, at this moment, today, now, right now, listen, look. Estas son expresiones que nos indican que debemos utilizar presente progresivo.
time to practice. It's exercise time. En este ejercicio, como ustedes pueden ver en pantalla, lo que van a hacer es que tenemos dos opciones. Entonces, en este primer ejercicio, el 1 y el 2 son exactamente la misma pregunta, solo que ustedes deben definir cuál debe ir en presente simple y cuál en presente progresivo. Entonces, ustedes tienen que armar la pregunta y contestar a la pregunta. Este es el ejercicio que deben ustedes practicar en sus casas y tenerlo listo para la clase. Entonces, ¿cómo nos quedaría el primero? How often you watch TV? Y el último es what TV shows you watch now? Entonces tenemos esta expresión now, por lo tanto, ¿qué tiempo debemos utilizar? ¿Presente simple o presente progresivo? ¿Cómo nos quedaría la pregunta? Entonces les voy a ayudar con la primera para que ustedes puedan practicar con las demás. Entonces la primera sería, how often do you watch TV? ¿Con qué frecuencia tú ves televisión? Y aquí yo digo, yo siempre veo televisión, nunca veo televisión, y ahí ustedes me dicen la respuesta con la estructura correcta. Y esta, como utilizo cómo está la estructura, cómo está la palabra now, entonces sé que esta oración debe ir en presente progresivo. What TV shows are you watching now? Y ahí ustedes estructuran la respuesta. Así lo vamos a hacer con cada una. Esta y esta, ¿cuál de estas dos debe ir en presente simple y cuál de estas dos debe ir en progresivo? Y ustedes estructuran la pregunta y responden a la pregunta. Entonces pueden ir practicando. Les voy a mostrar todos los ejercicios para que lo practiquen en casa. El ejercicio 5, 6, 7, 8. From 9 to 12. Tenemos el ejercicio del 9 al 12. Y estos son los últimos ejercicios para que ustedes practiquen en casa. Thanks for your participation. Gracias a todos por su participación. Por último, les tengo una sorpresita, chicos. Entonces, alístense para la clase. Que tengan un excelente día, cualquiera que este sea. Y nos vemos en clase. Recuerden entrar siempre a las primeras sesiones. Bye, bye.